Bienvenidos a este primer capítulo de este nuevo podcast que se llama Consultando. En este podcast hemos creado un espacio para todas nuestras pacientes para que podamos hablar de salud femenina y podamos aclarar todas esas dudas, porque no sé si a vos te pasa, María Elena, que de repente tenés 45 minutos, 30 minutos y en esos 30 minutos tenés que interrogar al paciente, tenés que explorar al paciente, establecer un diagnóstico y ya te quedan 20 minutos, 15 minutos para poder explicar todo lo que quisiéramos explicar. Y realmente el tiempo se hace corto y este espacio está diseñado para aclarar todas esas cosas que no podemos hacer en el día a día en la consulta y que los pacientes no tengan que consultar a Dr. Google para aclarar esas dudas. Así que muchísimas gracias, María Elena Pérez, ginecóloga y obstetra, médico especialista en fertilidad, quien aceptó esta nueva invitación para este primer podcast. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias, Romero, por la invitación. La verdad es que siento que vas a tener muchísimo éxito porque realmente las pacientes necesitan un espacio para poder entender en palabras sencillas lo que es la enfermedad. Entonces siento que vas a tener muchas pacientes que van a comprenderte sobre todo. Entonces agradezco la invitación y pues claro, aquí vamos a estar apoyando. Muchas gracias. La verdad es que esta es una idea que ha venido gestando desde hace un par de meses y que finalmente se ha materializado. Y quisimos iniciar este podcast principalmente con un tema que afecta mucho a las mujeres y en el cual realmente vos sos una experta, que es el tema de endometriosis. Endometriosis es una enfermedad crónica que realmente puede afectar mucho a la mujer. No sé qué tenés para comentarnos de incidencia. Bueno, la verdad es que la endometriosis es más común de lo que nosotros pensamos. O sea, hasta el 10% de las pacientes pueden presentar endometriosis. Es decir, 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva va a presentar endometriosis. Y de hecho, el 50% de las pacientes con dolor pélvico e infertilidad puede presentar endometriosis. Entonces es una enfermedad muy común, sobre todo es una enfermedad un poco difícil porque no se diagnostica inmediatamente. A veces hay un retraso de hasta 10 años en el diagnóstico. Entonces, sí, la prevalencia es alta, para que la idea también es que las pacientes se sientan identificadas pues con esto para poder saber si tienen endometriosis o no y acudir tempranamente con su médico. Sí, la verdad es que es una enfermedad más frecuente de lo que creemos y si bien es cierto hacemos bastante diagnóstico, hay muchos que se nos pasan porque los síntomas son tan inespecíficos. A veces una paciente puede presentarse nada más porque se le hinchó el abdomen y eso ya puede ser endometriosis. Exacto. ¿Qué otros síntomas puede tener el paciente? Eso que decir de que se pone distensión abdominal, o sea, que se pone llena de gases, ¿verdad? Cuando viene la regla o cuando no viene la regla es importante. Tengo muchas referencias de gastroenterólogos que llegan las pacientes por, digamos, colon irritable. ¿Ya? O sea, el típico de que como algo, algún lácteo o algo y ya empiezo con gases. Entonces, eso podría también estar relacionado a la endometriosis. La verdad es que la enfermedad tiene distintas formas de presentación, así como mencionaste. Hay pacientes que pueden tener solamente el dolor pélvico intenso, incapacitante cuando tienen la menstruación, o a veces puede ser pacientes que tienen el dolor sin la regla, es decir, un dolor que no coincide con el ciclo menstrual. También algo muy característico de las pacientes es que pueden tener dolor al defecar cuando tienen la regla, ¿verdad? Eso es muy importante. O algunas presentan diarrea cuando tienen la regla. Entonces, así como hay pacientes que pueden tener todo esto, hay incluso dolor en las piernas o náuseas, vómito, que quieren que pasar siempre dormidas y no van al colegio o las llegan a traer al colegio, no van al trabajo. Entonces, son tantas distintas formas de presentación, incluso 1 de cada 3 no tienen ningún síntoma. Entonces, eso lo hace todavía un poco más difícil, ¿verdad? Pero hay pacientes que no tienen que tener todos los síntomas, hay unos que pueden tener 1 o 2 síntomas. Sí, definitivamente es un reto. Y más, no sé qué pensás vos de las abuelitas que le dicen a la niña de 13 años que comienza a arreglar, no, aguantate porque ese dolor es normal de la regla, vos tenés que aprender a ser mujer. Totalmente. ¿Qué opinás? O sea, la verdad es que
esa asociación entre la regla y el dolor que pues siempre la han tenido las pacientes, pero que realmente no debería ser considerado normal. Así es, exactamente. O sea, así como decía, hemos normalizado el dolor. Y eso es una de las causas del retraso en el diagnóstico, porque nos dicen exactamente en nuestra familia. Hay familias que no le creen a nuestras pacientes, que piensan que están exagerando, que piensan que simplemente no quieren estudiar para el examen, no quieren no quieren hacer su trabajo, y realmente no, así sí sienten el dolor. Entonces lo importante es que nosotros le creamos, tienen que tener una red de apoyo importante, que la familia sea el soporte para poder continuar y poder vivir esa enfermedad. Entonces sí, es algo que no deberíamos de normalizar, realmente tenemos que ir cambiando ese concepto. Sí, definitivamente el dolor es de las principales causas en donde el paciente pierde calidad de vida, porque lo que afecta esta enfermedad, además de todo, porque es una enfermedad que afecta muchas cosas, emocionalmente desgasta a los pacientes, porque que no le crean que tiene dolor o que no le crean que no puede ir a trabajar porque realmente tiene un dolor severo, es frustrante. Entonces, y si pasaron 10 años hasta llegar al diagnóstico, imagínate 10 años pensando que estaban locas, porque incluso algunos llegan a pensar eso. Exactamente, y no solamente eso, o sea, es que están locas y las mismas pacientes a veces sienten deseos de morirse. O sea, de suicidarse, porque dicen, yo ya no quiero estar con este dolor. Y incluso he tenido una paciente, por ejemplo, que tiene endometriosis cerebral, por ejemplo, y esta paciente convulsiona cada vez que tiene la regla, ¿ya? O hay pacientes que tienen sangrado del ombligo, por ejemplo, o si se hicieron alguna cirugía de la herida cada vez que tiene la regla. Entonces, son distintas formas de presentación y la verdad es que hay que entenderla. Sí necesitamos al psicólogo en las pacientes con endometriosis. Es importante la salud mental, como lo tocaste. Sí, de hecho es un tema bastante complejo. Pero ya que estamos hablando de así como de manifestaciones, ¿cómo un paciente puede entender la endometriosis? O sea, ¿qué es la endometriosis? Porque, bueno, sí, tengo dolor, tengo náusea. ¿Por qué convulsiono? ¿Qué es la endometriosis? ¿Por qué sangro? Okay. La endometriosis es tejido el que está dentro del útero, que se llama endometrio, que es lo que normalmente se descama cuando viene la menstruación, pero ese tejido está creciendo en otros lados que no debe crecer. Por ejemplo, si está creciendo en las paredes del útero, se llama adenomiosis y se le considera una hermana de la endometriosis. Y también si está creciendo en los ovarios, en las trompas, incluso en el intestino. Hay pacientes que tienen, como dije, a nivel cerebral, ¿verdad? O en la nariz o en los pulmones. Ese tejido fuera del lugar donde debe estar, a eso es que se le llama endometriosis. Entonces, hay muchas teorías. La que teníamos desde hace mucho era que si la menstruación se iba por las trompas uterinas, eso se llama menstruación retrógrada. Pero esa teoría no explica realmente las endometriosis que están fuera del área de la pelvis. Entonces se dice ahora que desde que somos embrioncitos, esas células viajaron a esos lugares y se quedaron ahí pues en forma de endometrio. ¿Por qué viajaron? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Pero lo que más se ha asociado ahora es que hay algo que se llama disruptores endocrinos. Entonces, los disruptores son sustancias que hay en el medio ambiente que hacen de que le dicen a la hormona que cambien su función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si teníamos una hormona encargada de hacer tal cosa, el disruptor endocrino le dice, no haga esto, te vas por el otro lado. Entonces, por eso se ha asociado mucho la endometriosis a estos disruptores endocrinos y también se considera un poquito como una enfermedad autoinmune, o sea, que las defensas del cuerpo como que no reconocen mucho al cuerpo en sí. Entonces, y pues tenemos disruptores endocrinos en todos lados, o sea, está, como mencioné, pues el teflón de las pailas. Súper dañino, incluso está asociado directamente con cáncer, teflón, y todo el mundo lo tiene en su casa y prefiere hacer el huevito en el teflón aunque tenga una raya. ¿Qué pasa con una raya en el teflón? Es que no, lo absorbemos, nos lo comemos realmente y a nadie le gusta que se le pegue la comida, pues sí, realmente, ¿verdad? Pero imagínate, vos te acordás cuando estamos haciendo la mezcla, o sea, todo lo que se ve ahí, que se ve como derretido, ajá, realmente eso lo estamos consumiendo, realmente.
Entonces, esas cosas hay que cambiarlas, ¿verdad? Y eso se ha asociado mucho a la endometriosis. Otra cosa, el plástico, que el plástico está en todos lados. Hasta en los toppers de las refrigeradoras, que cuando hacemos los termos, por ejemplo, el agua que anda en los camiones, ahí cuando tenemos el agua purificada, todo el sol que recibe ese plástico realmente lo estamos tomando, ¿ya? Entonces, desde el año pasado hubo un estudio en Alemania que le dieron de comer plastiquito a los ratones. Y 1 hora después ese plastiquito estaba en el cerebro. Entonces, ¿cómo llegó? Porque se pasó del intestino, se metió a los vasos sanguíneos y logró viajar. Entonces, actualmente tenemos plástico en el semen, en la placenta, tenemos plásticos por todos lados. Y eso nos ha alterado muchísimo también. Sí, definitivamente ahora vemos enfermedades inflamatorias, digamos, como grupo en general cada vez más frecuente. Y endometriosis, pues, es una parte de este tipo, o de este grupo de enfermedades. Correcto. Ok, una vez que ya hicimos así como la sospecha, eso es lo primordial, creo yo, o sea, hacer una sospecha de un diagnóstico. Así. Y la sospecha la hacemos con el paciente que ya sí tiene dolor incapacitante y todos los síntomas que ya dijimos. Pero una vez que ya tenemos la sospecha, ¿qué sigue? Pues, o sea, ¿eso ya es suficiente para hacer diagnóstico? ¿Qué te parece a vos si hacemos un estudio adicional? Porque la gente dice, hágame una prueba en sangre, dígame cuál me hago, yo la pago, no importa, pero esa que me dé diagnóstico, ¿cómo hacemos? Bueno, lamentablemente no tenemos así una prueba diagnóstica todavía en sangre para que nos diga eso. Sí nos guiamos mucho por los síntomas, pero hay estudios adicionales. Obviamente el estándar de oro en la endometriosis sigue siendo la cirugía, ¿verdad? La cirugía laparoscópica. Sin embargo, pues no nos vamos a ir pues directamente, y no todas las pacientes son candidatas a este tipo de cirugía. Entonces nos vamos a resonancia magnética, que es lo que se estaba viendo desde antes, ¿verdad? Una resonancia magnética, pero vemos que es un poco cara, ¿verdad? No es accesible a todas las pacientes. Entonces ahora está muy en boga lo que llamamos un ultrasonido especial que se llama mapeo endometriósico. Entonces, en ese ultrasonido especial, uno puede detectar ya mediante una preparación específica para este ultrasonido y en días específicos del ciclo menstrual, si tenemos lesiones de endometriosis, tanto en la vejiga como el recto, o lo que es en la parte pues, del útero o en las paredes del útero. Excelente, realmente... Bueno, sí, la cirugía de mínima invasión es una maravilla y a pesar de eso no debería de someter todos los pacientes a una cirugía porque toda cirugía implica un riesgo. Correcto. Entonces, si bien es cierto el diagnóstico o la única que te da certeza 100% es una cirugía y tomar una biopsia y demostrar que el tejido está fuera de la cavidad del útero, o sea, fuera de la pelvis, el mapeo es impresionante, pero pues realmente el mapeo no lo hace todo el mundo. O sea, el mapeo tiene que tener un entrenamiento, entonces ya tenemos en el país gente que lo hace. Así es, sí, importante que lo menciones porque realmente sí hay una persona que está entrenada en eso. Se llama Dr. James Martínez, ¿verdad? Para que lo busquen. Él es muy bueno detectando, ya lleva una casuística muy importante, muchas pacientes diagnosticadas con endometriosis y él les enseña, aquí está el implante y realmente se nota la diferencia, pues. Entonces, vale la pena. Esto se hizo, no es algo que tiene de ahorita, o sea, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, en los congresos ya se presentan estudios de mapeo endometriósico, entonces sí vale la pena realizarlo en aquellas pacientes que están sospechando endometriosis. Sí, definitivamente el mapeo incluso guía para nosotros cuando queremos hacer la cirugía específicamente. Buenísimo. Porque si dicen, no, está afectado el recto, hay que quitar esa porción de recto porque la endometriosis profunda es un problema, entonces hay que ir a atacar de raíz el problema. Excelente. Y mencionabas al principio que tenías una paciente que convulsionaba cada vez que le venía la regla. Sí. ¿Qué otros casos interesantes o poco frecuentes, más que interesantes, porque realmente es un problema para la paciente? ¿Qué otros casos de presentaciones atípicas tenemos? Bueno, he tenido, digamos, pacientes que tienen muchas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, una paciente con afectación de la tiroides, se llama tiroiditis de Hashimoto, que tenía además fibromialgia, que le duelen mucho los huesos, que le duelen mucho los músculos, las articulaciones, y además tiene una endometriosis extendida. Pues entonces, cada vez que viene la regla, ella tiene que ir a la emergencia porque está con diarrea.
¿ya? Entonces es bien difícil ese tipo de paciente. Y hemos tratado de manejarlo de distintas maneras. Ahora, otra paciente que tengo es una que le quitaron el útero, ¿verdad? Le quitaron el útero, pero ella pensando de que realmente iba a resolver el dolor. Y realmente no es la solución. O sea, quitar el útero no te va a quitar la endometriosis en sí, aunque en teoría sí debería ser, pero las células ya están regadas por el cuerpo, ¿verdad? Es cierto que no es un cáncer, pero actúa un poquito como tal en el sentido de que si uno entra, a veces, lo hemos visto, ¿verdad? Podemos tener pacientes con lo que llamamos pelvis congelada, ¿verdad? Lo famoso de que la abrimos y no podemos entrar de lo impenetrable que está y tenemos que volver a cerrar. Entonces, esa sería ya la última solución, ¿ya? Pero no es la primera, no es lo primero que hay que hacer realmente. Sí, definitivamente el manejo quirúrgico debería reservarse para aquella paciente que a pesar de que hiciste prácticamente de todo médicamente, no logras solucionarle. Uh-huh. Y aquella paciente que tiene pelvis congelada necesita un equipo multidisciplinario con experiencia específica en la disección de los tejidos, porque uh-huh. si bien es cierto es un reto desde el punto de vista quirúrgico, a nosotros nos cuesta a veces llegar hasta solucionar todo. Uh-huh. La mejor respuesta en endometriosis la tenemos simple cuando quitamos el problema desde la raíz. ¿Por qué? Porque pues a veces nos llegan pacientes que lo que se hacen es una fulguración, es decir, agarraron algo, quemaron la parte superficial, pero digamos, es como que le corte la hoja a la plantita, la raíz queda ahí, sigue causando problemas y a la larga va a volver a formar otra hoja. Igualito es con la endometriosis, o sea, la cirugía de endometriosis profunda es una cirugía compleja, tanto como la del cáncer. O sea, yo les he explicado a mis pacientes, a veces me cuesta más operarte a vos que tenés endometriosis que operar una etapa temprana de un cáncer de ovario, porque es sumamente más complejo y técnicamente más difícil. Claro. Y todo esto tiene que planearse desde antes. Por eso el mapeo endometriosis tiene que ser muy detallado. O sea, excelente. Qué órgano, qué está dañado, qué está específico, porque uno está pensando, bueno, si está dañado el uréter, tengo que tal vez pedir el apoyo de un urólogo para que me ayude a resecar la porción de uréter, porque no se puede hacer un tratamiento light en endometriosis. O sea, si vas a entrar a la parte quirúrgica, vas a entrar por todo lo que sea necesario. Claro. Entonces, por eso debe ser como casi que nuestra última opción. Entrar a operar a una paciente que tiene endometriosis. En el caso de, para preguntarte, que digamos, es cierto que pues en la endometriosis no es un cáncer, pero sí has visto que se convierte en qué porcentaje, digamos, o sea, porcentaje potencial oncológico, pues. Así, bueno, endometriosis como tal no es una enfermedad maligna, uh-huh. O sea, sabemos que es una enfermedad 100% benigna. Uh-huh. Sin embargo, el tema interesante de endometriosis es que produce un estado inflamatorio crónico. Y sí. El estado inflamatorio crónico es lo que usualmente te da el potencial maligno. ¿Por qué? Porque una célula que está continuamente siendo atacada o uh-huh. está recibiendo un estímulo busca uh-huh. cómo repararse. Para repararse necesita entrar de nuevo a un ciclo celular. Y entonces, ¿qué pasa cuando entras a un ciclo celular? Volvés a reactivar todos aquellos genes que son necesarios uh-huh. para que la célula se divida. Es muy probable que durante un proceso inflamatorio crónico uno de esos mecanismos de replicación se descontrole. Uh-huh. Y es así, solo necesita una sola célula de endometriosis para que altere su control para crecer y eso transformarse en un cáncer. Lo más asociado con endometriosis es un cáncer específico que se llama células claras. Y si bien es cierto, sí está asociado, o sea, no es tan frecuente, es menos del 15%, estos pacientes tienen muy buen pronóstico. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un seguimiento por endometriosis bien estrecho, entonces, digamos, identificamos las lesiones bien precoz y usualmente son etapas tempranas de cáncer, fuera de todo el escenario clínico de un cáncer de ovario que es completamente catastrófico, donde la mayoría se diagnostica en etapa avanzada. En el escenario de los pacientes con endometriosis se diagnostican en etapas tempranas y tienen usualmente buen pronóstico, pero sí es un riesgo potencial la asociación oncológica con un cáncer de ovario. Ok. Ahora, no todo es cirugía, pues, claro. O sea, que le vas a ofrecer a esa paciente que te está retorciendo de dolor y que tiene que venir a la emergencia todos los meses. ¿Existen alternativas o qué tenemos para ofrecerles a esos pacientes? Claro, eso va a depender mucho de si la paciente tiene
quiere embarazarse pronto o no quiere embarazarse. Sí les recomiendo a todas las pacientes con endometriosis que se hagan un examen que se llama hormona de reserva ovárica, quieran tener bebé o no quieran tener bebé en este momento, porque esta hormona antimülleriana nos da un panorama de cómo está su reserva ovárica ahorita, ¿verdad? Aunque no quiera tener bebé, entonces eso nos ayuda. Entonces, si la paciente no quiere tener bebé ahorita, se puede hablar incluso de congelación de óvulos para el futuro, porque si bien es cierto, la reserva ovárica disminuye después de los 35 años de manera natural en la mujer, en la endometriosis eso ocurre muchísimo antes, ¿ya? Entonces, no solamente afecta el número de folículos, sino que también afecta la calidad de los óvulos, o sea, la calidad no es la misma. Entonces, sí es importante que se lo hagan. Este estudio se llama AMH y se puede hacer en cualquier día del ciclo, no requiere ayuno y el valor normal tiene que ser mayor a 1.1. ¿Y cómo se hace en la prueba? Es un examen de sangre, okay, es un examen de sangre y en cualquier día del ciclo, ¿verdad? Se lo pueden realizar. Entonces, generalmente la paciente de 25 o 30 años más o menos anda como en 2, 3, ¿verdad? Pero hay que ir vigilando, pues, más o menos cada cierto tiempo. Ahora... ¿Y qué hace con esas pacientes que la hormona sale muy baja? O sea, definitivamente ahí la cantidad sí. de la reserva ovárica ya entras con, digamos, con los pies hinchados, como dice la gente. Claro. ¿Qué hace con esa paciente que ya de entrada tiene una hormona baja, pero quiere embarazo? Existen alternativas, porque otra preocupación del paciente, bueno, ya me hicieron el diagnóstico, ya tengo endometriosis, ya me están controlando el dolor, pero yo quiero ser mamá. O sea, y como vos dijiste al principio, es un problema de fertilidad. Así es. Y la fertilidad es importante porque a veces hay mujeres que dicen, no quiero tener bebé, pero hay una gran cantidad de pacientes que su sueño o se sienten realizar hasta formar una familia con bebé. Entonces, ¿qué opciones hay para esas pacientes? Así es. Bueno, aquí en Nicaragua tenemos ya disponible lo que es la congelación de óvulos, ¿verdad? Desde hace un tiempo ya está disponible. En este caso, la paciente lo que hace es que se somete a un tratamiento con unas inyecciones y luego se aspiran los folículos en quirófano. Al aspirarse, esos óvulos pueden guardarse años de años. Incluso el año pasado nació un bebé que estuvo congelado como en forma de embrioncito durante 27 años, por ejemplo. ¿Y qué edad tiene? ¿27 años o está recién nacido? Pero sí, entonces, o sea, puede estar años de años ahí los óvulos congelados, ¿verdad? Ahora, esto, ¿verdad? Está en los centros de fertilidad disponible, ¿verdad? Y también, yo sí les aconsejo que piensen en la congelación de óvulos, quieran o no, o sea, piensen de que no tienen que decidir ahorita si quieren ser mamá en el futuro, porque a veces pasa de que ya hemos incluso esterilizado pacientes de 30 años y después a los 38 están buscando cómo quitarse, o sea, recanalizarse las trompas, ¿no? Entonces, como así como se le que llama. vaya el hombre que se esterilice él. Entonces, por eso hay que pensarlo siempre como una opción la congelación. Ahora, ¿qué podemos darle? La verdad es que hay niveles de tratamiento para los endometriosis. Primero, si es un manejo médico, pues incluso los anticonceptivos orales se consideran como la escala más suave, ¿verdad? Los combinados, ¿verdad? Todo lo que conocemos, bueno, Jasmine, Mia, Diane, Dixie, todo lo que conocemos combinado. Y cabe recalcar que no es campo pagado esto. No es campo pagado. Y segundo, ya avanzando un poquito más, estamos hablando de algo que se llama progestina, que son a base de una sola hormona, ¿verdad? El Dienogest ayuda bastante, muchísimo. Y luego, pues, el implante hormonal subdérmico, que eso ayuda. Tengo que decir que no me encanta la inyección de 3 meses, la famosa Depo-Provera, pero a saber cuántas pacientes andarán ahí tratadas con un Depo-Provera que les está ayudando a detener eso. Porque sí, la Depo-Provera pues ayuda realmente, ¿verdad? A tratar la endometriosis, sí. ¿Verdad? Pues acarreando ciertos problemas, porque vos y yo sabemos que no es la panacea. Así o sea, es. Si bien es cierto, ayuda a la parte anticonceptiva y pues de refilón nos ayuda con la endometriosis, el daño óseo a veces es severo. Totalmente de acuerdo. No, obviamente no es lo que se indica de primera opción, ¿verdad? Y de hecho está como de última. Y pues lo que más se utiliza realmente a nivel mundial son 2 cosas. El DIU hormonal,
¿verdad? Que libera hormonas, no el DIU de cobre, porque el DIU de cobre les potencia más el dolor, ¿verdad? Sino el DIU hormonal, y el otro es el Dienogest, que es la vía oral. Esas son las dos cosas que se utilizan pues, en Estados Unidos, en Europa, y realmente ha dado buenos resultados. Y pues como mencionábamos antes, ¿verdad? Que estábamos hablando de Regulolix, y pues ha estado ya en estudios y se ha visto de que se ha mejorado pues los síntomas, pero eso no lo tenemos realmente acá. Sí tuve el caso de una paciente que yo la quiero mucho, ojalá que pues cuando vea esto sepa que la quiero mucho. Ella tenía 16 años cuando la conocí, tenía una crisis de dolor increíble. Probamos de todo, la verdad, y no funcionaba nada. Estuvo en el hospital muchas veces. Y luego optamos consultando. Ese caso me sobrepasó. Fue como, o sea, ya no la quiero ver sufrir, la mamá sufriendo, ella sufriendo. Y tuve que consultar con mi doctor de México, pues el especialista, que es un experto mundial. Se llama Dr. Oliver Cruz. Lo pueden seguir también. Entonces, él me dijo, bueno, ponele Mirena, ¿verdad? Cabe mencionar que esa paciente tenía una resonancia magnética, porque en ese momento no contábamos con el mapeo, y la resonancia magnética aquí, pues donde se lo fue a leer, reportaba normal, ¿ya? Entonces, la paciente todavía, ¿qué es esto? O sea, no porque está normal. Entonces ya pues se estudió en México, y en México pues el doctor me dijo, tiene implantes en unos ligamentos que están al lado del útero, y tiene algo que se llama adenomiosis, que es lo que expliqué, que el endometrio está en las paredes del útero. Entonces esta paciente me dijo el doctor, bueno, ponerle un Mirena. Y yo, ¿cómo le voy a poner un Mirena? Sin tener relaciones. Sin haber iniciado vida sexual. Sí, me dice, puedes poner el Mirena. Pero ¿cómo se lo voy a poner? Se lo vas a poner por histeroscopía. Mínima invasión. Es una belleza la mínima invasión. Exacto. Entonces, esta histeroscopía es entrar con una camarita dentro del útero. Obviamente, pues el himen, en este sentido, pues sí puede pasar porque, o sea, ella menstrua normal, ¿no? Sí, claro, entonces sí le pudimos colocar el Mirena, y ella está mucho mejor ahora, mejor que antes. Sí tenemos que mejorar en algunas cosas, la parte pues la alimentación, etcétera, pero está mucho mejor comparación a que no tenía el Mirena. Entonces, a veces es necesario y tenemos que recurrir a cosas que no hemos hecho antes, pero pues en el camino vamos aprendiendo. Sí, la verdad es que en medicina no todo está dicho, y siempre tenemos opciones de mejorar, incluso nosotros pues de seguir aprendiendo. Uh-huh. La evidencia científica todos los años va cambiando, o sea, Linzagolix y Relugolix uh-huh. no estaba disponible hasta el 2022, y si bien es cierto en Nicaragua todavía no tenemos acceso, ya están acumulando experiencia en Europa, Estados Unidos, obviamente a un costo que todavía nosotros estamos difíciles de poder costear, pero es una opción. O sea, si ya el paciente no tiene de otra, puedes intentarlo y probar. O sea, son alternativas que están funcionando. Ahora, en la paciente que desea fertilidad, ¿qué hacemos? Esa paciente depende de ciertos estudios, si las trompas están permeables, si tiene buena antimuleriana, si tiene el estudio de semen normal, pues podría optar generalmente a intentarlo de manera natural, siempre y cuando, hago el énfasis, hay que hacer una visita preconcepcional, o sea, antes de embarazarse, para saber que todas las hormonas están bien, ¿verdad? Toda la parte hormonal. Y pues, si no, se va valorando o inseminación, aunque el grado 3 y 4, que eso ya se diagnostica mediante si hay grandes tumores de endometriosis, o si hay, por la paroscopía se hizo y se clasificó grado 3 o 4, pues entonces ahí uno dice una fertilización in vitro es lo que está indicado. Ok, excelente. Y ahí con eso, que esta paciente que se quiere embarazar es un dilema siempre. Digamos, llega la paciente, le hacen un ultrasonido, ven un tumor en el ovario. Yo le llamo tumor a cualquier cosa que crece normal. Entonces, bueno o malo. En este caso, endometrioma es un tumor benigno. Pero bueno, le encuentran un endometrioma, que es como la etapa avanzada de endometriosis. ¿Todos se tienen que operar para poderse embarazar? ¿Hay algunos endometriomas que no tenemos que operar? ¿O siempre se tienen que operar los pacientes? No siempre se tienen que operar los pacientes con endometrioma. Depende mucho del tamaño,
del endometrioma. Por ejemplo, en la guía realmente dice 3 centímetros o más hay que operar. En la práctica clínica, pues donde yo estudié, lo hacíamos con 4 centímetros o más. Y en el congreso que estuve el año pasado en Holanda, que es el Congreso Europeo de Fertilidad, se quedó que en 5 centímetros o más pues había que operar, ¿verdad? Entonces, pero siempre es importante que antes de operar, por lo menos 3 meses antes, bueno, tengamos el mapeo, que es importante lo que mencionaste, pero también que 3 meses antes demos tratamiento hormonal con dienogés, puede ser, para que disminuyamos los implantes al máximo y sea una cirugía menos laboriosa, con menor riesgo de lesión a otros órganos como el recto, como la vejiga, el intestino, ya. Entonces, sí, eso es lo que se dice, ¿verdad? No todo endometrioma hay que operarlo realmente. Y eso sí, si hay endometriomas que digamos que tienen 4 centímetros y están, si vamos a hacer una fertilización in vitro y están en el camino para llegar a los folículos que tienen los óvulos sanos, entonces ahí se podría valorar una momentánea aspiración del endometrioma un ciclo antes del que se va a hacer la fertilización in vitro para que tengamos un mejor acceso, ¿verdad? Pero pues en teoría realmente mientras menos operemos a la paciente con endometriosis mejor. Sí, definitivamente endometriosis menos es más. Es ahí donde uno a veces es cauteloso y los pacientes, no, pero opéreme ya. Y uno dice, no, cálmate, si no todo se opera, pues no todo se tiene que quitar de esa forma. Hay que ir al suave. Sí recomiendo, fíjate que a veces tenemos la costumbre nosotros los ginecólogos de mandar el marcador tumoral que se llama CA125. Sí, claro. Cuando tenemos tumores de así como le decimos en chocolate, ¿no? De chocolate o en vidrio esmerilado. Entonces, a veces eso nos causa un poquito de temor en los resultados porque el CA125, que es un marcador, que vos sos el experto en eso, ¿verdad? Sale muy alto. Entonces eso distorsiona un poquito la visión del paciente y dice, bueno, tengo algo súper malo, que me operen. Pero quería pues tu opinión con respecto a eso. No, ahí básicamente entender más o menos el marcador tumoral. O sea, los marcadores tumorales no están diseñados para hacer diagnóstico. Están diseñados para conocer el estado basal y hacer un seguimiento. Es un pronóstico más que un diagnóstico. Uh-huh. Y CA125 es una sustancia que se fabrica adentro del abdomen. O sea, todo mundo tiene algún grado o algún valor de CA125. Okay. Si tienes una enfermedad inflamatoria que está causando daño continuamente adentro del abdomen, obviamente esa sustancia se va a elevar. Uh-huh. Y solo por anécdota, o sea, yo me acuerdo hace 2 años, creo que 2 años y medio, me llamó un amigo, me dice, mira, tengo una paciente que tiene un tumor de ovario, pero el marcador está en 1400. Y yo, Dios santo, eso es un cáncer. O sea, para mí todo paciente que tiene más de 500, eso es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. Uh-huh. Porque usualmente endometriosis eleva, sí eleva 100, 200, pero más de 500 ya para mí es un cáncer. Yo pues con 50 ya estoy estresada. No, tranquila, no pasa nada. Okay. Pero esta paciente, lo curioso es que entramos a cirugía, ¿ok? Entramos y era una cirugía en donde fue realmente complicado el acceso y toda paciente que tiene un tumor de ovario tiene que ir a un examen que se llama examen transoperatorio, en donde mientras está operando el paciente agarran la bolita, la llevan a patología y el especialista lo corta, lo ve al microscopio y te dice si es bueno o es malo. Pues fíjate que en esta paciente nos dijeron en el preliminar, ¿saben qué? Esto parece un carcinoma epitelial. Y entonces, bueno, pues con ese diagnóstico tuvimos que hacer una cirugía completa oncológica, o sea, con todo lo que eso implicaba. Nosotros no queríamos porque estaba feo, pero ya que tenés un diagnóstico de malignidad, no hay vuelta atrás, tenés que ir por todo. Pues curiosamente, en el definitivo, lo que habían visto como malignidad fue atipia asociada a endometriosis. O sea, hicimos un tratamiento excesivo que a veces es digamos como un exceso de tratamiento en pacientes que tienen endometriosis. Entonces el marcador tumoral no debería guiar. Exacto. ¿Okay? E incluso la valoración superficial, que sería un examen rápido, nos puede confundir. Exacto. Y endometriosis es la gran simuladora. Entonces
un marcador tumoral no debería guiar un tratamiento, ni siquiera para una cirugía. Y siempre hay que manejar al paciente de forma integral, porque por ejemplo esta paciente que tuvimos así este resultado, finalmente está bien, pues, pero qué tal que hubiese tenido 20 años y necesitaba y quería embarazarse, pues, o sea, con ese diagnóstico, con este manejo, tal vez no hubiese sido lo mejor. Sí, buenísimo. Por eso el CA125, cuando vemos un tumor y sospechamos que es como endometriosis, que es más o menos clásico, se mira más gris de lo usual, pues no el CA125 mejor lo obviamos, pues ni lo enviemos mejor. Sí, digamos, no es para todas, pues, o sea, alguna que otra sí lo va a necesitar, pues, pero no es como un marcador para todas las pacientes que estamos sospechando de endometriosis. Correcto. No sé qué otro consejo le querés dar a las pacientes, porque creo que no hemos hablado mucho de disbiosis, pues, o sea, las tendencias actuales hablan mucho de alimentación, microbiota, cómo hace todo juego entre el intestino, el cerebro, todo está conectado. Claro. Lo que pasa es que se habla un poco de que ha salido en los últimos años que hay presencia de fusobacterias, o sea, como que hay esas bacterias a nivel intestinal están un poquito más alteradas en la endometriosis que en la paciente que no tiene endometriosis. Entonces, yo le recomendaría a las pacientes que no se normalicen el dolor, que el dolor de ellas realmente sí importa, que se alimenten bien en el sentido de que no coman enlatados, que no coman carne de res, que es una provoca inflamación, mucha inflamación, que se disminuyan los carbohidratos, que ayuden con el ejercicio, porque el ejercicio produce antioxidantes y eso mejora un poco el dolor de la endometriosis, y que busquen tratamiento. Lamentablemente no se ha encontrado algo diferente a hormonas, se lo digo por aquellas pacientes que no les gusta la parte hormonal, sí, claro. Pero es típico, aquella paciente que tiene endometriosis y no tiene hormonas puede llegar a tener complicaciones. Hemos tenido pacientes con perforación intestinal secundario a endometriosis que no tienen tratamiento hormonal, ¿ya? Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta, y para las demás personas, si tienen algún familiar que está pasando así, que sus reglas son incapacitantes o que tienen una compañera de trabajo que no llega a los días de regla, o sea, créanle. Realmente créanle, porque esa persona la está pasando mal. Entonces queremos nosotros apoyarle para que sea por lo menos una mejor calidad de vida en cuanto a la comprensión. Empatía, sobre todo con todas nuestras pacientes, y que realmente nadie quiere estar enfermo, pues, o sea, y esta es una condición que lo lleva a enfermedades cíclicas todos los meses, así que es importante que tomamos en cuenta esto, y que tal vez el manejo no es de una sola persona, pues, o sea, en endometriosis es un equipo multidisciplinario amplio, pues, o sea, tal vez alguien te hace el diagnóstico, pero otra persona te tiene que operar, o a veces no solo una persona te opera, sino que entra cirugía colorectal, entra urología, entra un oncólogo, entra el ginecólogo, o sea, es un equipo multidisciplinario, todos enfocados en solucionar el problema principal a esta paciente. Buenísimo punto, la verdad es que sí, el manejo integral. Y pues esperamos que lo diagnostiquemos a tiempo, antes de que se den las complicaciones. Muchas gracias, Marilena, por estar en este primer episodio de Conectando, de Consultando, que es nuestra nueva podcast. Así que esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que estés aquí con nosotros. Excelente, muchísimas gracias, la verdad, y te deseo mucho éxito, te va a ir súper bien. Gracias.